A mediados del siglo I a.C., Roma no era la ciudad de mármol blanco y orden perfecto que vive en nuestra imaginación. Era un monstruo que se devoraba a sí mismo. Sus calles apestaban a humo, sangre y miedo. La gloriosa república, ese sistema diseñado durante siglos para que ningún hombre tuviera demasiado poder, se estaba derrumbando violentamente bajo su propio peso. El foro romano, el corazón del mundo, se había convertido en un campo de batalla. La política ya no se decidía con discursos o votos, sino con puñales y antorchas. Pandillas armadas controlaban los barrios. Aristócratas violentos como Clodio y Milón habían convertido la democracia en una guerra callejera, incendiando templos y asesinando a sus rivales a plena luz del día. Para un ciudadano común, salir de casa después del atardecer era una sentencia de muerte. No había policía, no había seguridad, solo la ley del más fuerte. El problema era profundo y estructural. Roma había conquistado todo el Mediterráneo, desde las costas de España hasta las arenas de Asia, pero intentaba gobernar este inmenso imperio con las leyes de una pequeña ciudad. El sistema estaba roto. Los gobernadores saqueaban las provincias para enriquecerse, pero la verdadera amenaza venía de los generales. Hombres como Sila, Mario y Pompeyo habían descubierto una verdad aterradora: la lealtad de los soldados ya no pertenecía a Roma, sino al general que les pagaba con oro y botín. Las legiones se habían convertido en ejércitos privados, mercenarios leales solo a su comandante. La república se había transformado en un tablero de ajedrez para estos titanes egocéntricos. Mientras ellos jugaban a la guerra, el pueblo sufría. Los granjeros perdían sus tierras, los veteranos vagaban como mendigos y la élite vivía en un lujo obsceno mientras la plebe pasaba hambre. Una sensación de fatalidad flotaba en el aire. Los romanos, un pueblo profundamente supersticioso, veían el fin de los tiempos en cada sombra: estatuas que lloraban, rayos que golpeaban templos sagrados, lobos aullando dentro de las murallas. Todos sabían que la tormenta final estaba por llegar. En medio de este caos, en el año 63 a.C., ocurrió un evento casi invisible para los dueños del poder. En una casa modesta del Monte Palatino, nació un niño. El parto fue difícil y el bebé llegó al mundo pequeño, frágil y gritando. Su padre era un hombre respetable de la familia de los Octavios, gente con dinero pero sin el linaje antiguo de la alta aristocracia. Sin embargo, su madre, Atia, llevaba una sangre peligrosa: era sobrina de un ambicioso general llamado Julio César. Al niño lo llamaron Cayo Octavio. Nadie miró a ese bebé débil en su cuna pensando que estaba frente al futuro amo del mundo. El poder pertenecía a guerreros curtidos, a oradores con voces de trueno y a hombres con salud de hierro. Octavio no tenía nada de eso. Creció siendo un niño enfermizo, perseguido constantemente por fiebres y dolores de estómago. El frío lo debilitaba, el calor lo mareaba. En una sociedad romana que adoraba la virilidad y la fuerza física, donde un hombre debía marchar kilómetros con armadura pesada, él parecía un error de la naturaleza. Mientras otros jóvenes de su edad aprendían a montar a caballo y lanzar jabalinas bajo el sol abrasador, Octavio pasaba sus días en la penumbra de su habitación. Sus compañeros se burlaban de su debilidad, pero esa soledad forjó en él un arma diferente. Como no podía pelear con los puños, aprendió a pelear con la mente. Aprendió a observar en silencio. Estudiaba a las personas, analizaba qué las hacía enojar, qué las hacía obedecer y cómo ocultar sus propias emociones. Desarrolló una paciencia antinatural y una frialdad calculadora. A los 4 años, la tragedia golpeó su puerta: su padre murió repentinamente. El niño quedó bajo el control total de su madre, Atia. Ella era una mujer de hierro, estricta y moralista, que le prohibió cualquier distracción vulgar. En su casa no se permitía hablar sin pensar. Cada palabra debía ser medida, cada gesto controlado.
Así, bajo la sombra de una disciplina rígida y rodeado de peligros, Octavio perfeccionó su máscara de calma impenetrable. Mientras él crecía en silencio, el mundo exterior estallaba. Su tío abuelo, Julio César, cruzó el río Rubicón, desafiando al Senado y lanzando a Roma a una nueva y brutal guerra civil. Las noticias llegaban a la casa de Octavio como truenos lejanos, batallas masivas, senadores huyendo, el orden mundial colapsando. Para la mayoría, César era una leyenda distante y aterradora. Para el joven Octavio, era sangre de su sangre. Y aunque César apenas conocía a este sobrino enfermizo, el destino estaba a punto de entrelazar sus caminos. La vieja república estaba muerta, asesinada por la ambición, y el escenario estaba listo para que el joven observador saliera de las sombras y reclamara lo que nadie creía que podía ser suyo. Julio César se había convertido en el hombre más poderoso de la tierra, pero tenía un problema que ninguna legión podía resolver: no tenía un hijo legítimo. Su única hija, Julia, había muerto años atrás, y aunque se rumoreaba que tenía un hijo con la reina Cleopatra de Egipto, ese niño era extranjero y nunca sería aceptado por los romanos. El conquistador del mundo no tenía a quien dejarle su legado. Miraba a su alrededor, entre sus generales y parientes, buscando a alguien digno, alguien que no solo tuviera ambición, sino la inteligencia para sobrevivir en el nido de víboras que era Roma. Fue entonces cuando su mirada volvió a posarse en su sobrino nieto, el joven y pálido Octavio. César acababa de regresar a Roma triunfante y organizó espectáculos grandiosos para celebrar sus victorias. Octavio, a pesar de su frágil salud, intentaba estar siempre cerca del dictador. César notó algo en el chico. No era un guerrero, eso era evidente, pero tenía una mente afilada y una discreción rara para su edad. Sin embargo, para gobernar Roma se necesitaba más que cerebro, se necesitaba demostrar valor bajo fuego. La oportunidad para probarse llegó en el año 46 a.C. César se preparaba para viajar a España a librar la última batalla contra los hijos de Pompeyo, sus últimos grandes enemigos. Quería llevar a Octavio con él. Pero la naturaleza volvió a interponerse, el joven cayó gravemente enfermo. Su madre, Atia, aterrorizada de perder a su único hijo, le prohibió terminantemente viajar. César partió solo, decepcionado, pensando quizás que Octavio estaba destinado a ser un simple erudito y no un líder. Pero algo se encendió dentro del muchacho. Mientras yacía en cama ardiendo en fiebre, tomó una decisión que cambiaría su vida. Apenas recuperó las fuerzas para ponerse de pie, desobedeció a los médicos y a su madre. Reunió un pequeño grupo de acompañantes y se embarcó hacia España para unirse a su tío abuelo. Fue un viaje infernal. Su barco naufragó cerca de la costa enemiga. Octavio y sus pocos hombres quedaron varados, mojados, sin provisiones y en territorio hostil, donde las patrullas enemigas podían matarlos en cualquier momento. Cualquier otro joven aristócrata habría regresado a casa o se habría escondido. Octavio no. Con una determinación helada, guió a sus hombres a través de caminos peligrosos, esquivando al enemigo, hasta que finalmente, sucio y agotado, llegó al campamento de César. Cuando el dictador vio entrar a ese sobrino enfermizo, que había cruzado el infierno solo para estar a su lado, quedó impresionado. No vio músculos ni destreza con la espada, vio una voluntad de hierro. Vio a alguien que se negaba a dejar que las circunstancias lo derrotaran. Durante el regreso a Roma, César invitó a Octavio a viajar en su carruaje personal. Esos días de viaje fueron la verdadera educación del futuro emperador. Imaginen la escena: el hombre más poderoso del mundo y un adolescente de 17 años, solos en un carruaje traqueteando por los caminos polvorientos. César lo puso a prueba. Le hizo preguntas sobre política, sobre la naturaleza humana, sobre cómo manejar a las multitudes. Y Octavio,
que había pasado toda su vida observando en silencio, tenía respuestas. César se dio cuenta de que bajo esa apariencia inofensiva se escondía una inteligencia calculadora, capaz de entender los matices del poder mejor que sus generales más veteranos. Fue allí, en ese carruaje, donde César tomó una decisión secreta, una decisión que guardó en un documento sellado y que no compartió con nadie. Al llegar a Roma, César ya no trató a Octavio como a un niño. Comenzó a prepararlo para el futuro, aunque lo hacía discretamente para no despertar los celos de sus lugartenientes, especialmente de Marco Antonio, su mano derecha. César tenía planes grandiosos, una invasión masiva al Imperio Parto en el este. Quería que Octavio fuera parte de ella, pero sabía que el chico necesitaba entrenamiento militar y aliados leales. Lo envió a la ciudad de Apolonia, en la actual Albania, donde estaban acampadas las legiones que se preparaban para la guerra. Allí, Octavio debía estudiar y entrenar. Pero César hizo algo más importante, se aseguró de que Octavio no estuviera solo. Lo rodeó de jóvenes promesas, y entre ellos destacaba uno en particular, Marco Vipsanio Agripa. Agripa era todo lo que Octavio no era. Era un plebeyo de origen humilde, fuerte como un toro, un soldado nato y un hombre de acción directa. Donde Octavio era la mente, Agripa era el brazo ejecutor. Donde Octavio era la política y la astucia, Agripa era la lealtad y la fuerza militar. Se convirtieron en inseparables. En los campos de entrenamiento de Apolonia, nació una amistad que se convertiría en la base del Imperio Romano. Agripa entendió que su amigo tenía una visión que él no poseía, y juró protegerlo. Octavio, por su parte, sabía que sin la espada de Agripa, su intelecto no sobreviviría mucho tiempo en un mundo violento. Los meses en Apolonia fueron una época dorada para Octavio. Estaba lejos de la política venenosa de Roma, aprendiendo el arte de la guerra, rodeado de amigos leales y con el favor del hombre más poderoso del mundo. El futuro parecía brillante y ordenado. César conquistaría el este, y él, Octavio, estaría a su lado aprendiendo a gobernar. Pero la historia rara vez sigue los planes de los hombres. Mientras Octavio entrenaba bajo el sol de Grecia, en Roma se afilaban los cuchillos. Era marzo del año 44 a.C. Un mensajero partió de Italia a toda velocidad, cruzando el mar Adriático con una carta en su bolso. Una carta que contenía una noticia tan devastadora que haría temblar los cimientos del mundo y que obligaría al joven Octavio a dejar sus estudios y enfrentarse a la pesadilla para la que, sin saberlo, se había estado preparando toda su vida. Esa carta que cruzó el mar Adriático no traía simples noticias políticas, traía el fin de una era. Cuando el mensajero finalmente encontró a Octavio en Apolonia, el sol se estaba poniendo sobre el campamento militar, una calma engañosa antes de la tormenta. El joven leyó el pergamino y el mundo se detuvo. Julio César, el hombre intocable, el conquistador de la Galia, había sido asesinado. Y no había caído en batalla, sino en el suelo del Senado, apuñalado 23 veces por sus propios amigos y aliados. Hombres como Bruto, a quien César quería como a un hijo, habían mojado sus manos en su sangre bajo el pretexto de salvar la libertad. La reacción inmediata en el campamento fue de furia. Los oficiales de las legiones, hombres rudos que adoraban a César, rodearon a Octavio. Le ofrecieron sus espadas. Le dijeron, «Danos la orden, muchacho, y marcharemos sobre Roma ahora mismo para matar a esos traidores». Era una oferta tentadora. Tenía un ejército a sus pies y una causa justa. Cualquier otro joven de 18 años, cegado por el dolor y la ira, habría aceptado, iniciando una nueva guerra civil esa misma noche. Pero aquí es donde Octavio demostró por primera vez que no era un joven normal. A pesar de la rabia, su mente calculadora tomó el control. Sabía que marchar sobre Roma con un ejército extranjero lo haría parecer un invasor, otro tirano como acusaban a su tío.
Sabía que no tenía dinero para pagar a esas tropas por mucho tiempo y que en Roma sus enemigos tenían el control. Así que hizo algo que nadie esperaba, rechazó el ejército. Les agradeció su lealtad, pero les dijo que esperaran. Decidió volver a Italia, pero no como un conquistador, sino casi como un fugitivo, viajando en secreto, sin escolta militar, para ver cómo soplaba el viento antes de actuar. Cruzó el mar en un barco modesto y desembarcó en un puerto pequeño y apartado cerca de la actual Lecce, lejos de los espías de Roma. Fue allí donde recibió la segunda parte de la noticia, el detalle que César había guardado en secreto hasta su muerte. Se abrió el testamento del dictador. Al leerlo, Octavio debió sentir un escalofrío. César no solo le dejaba 3/4 partes de su inmensa fortuna, sino que hacía algo mucho más peligroso, lo adoptaba formalmente como su hijo. Desde ese momento, legalmente, Cayo Octavio dejaba de existir. Ahora, su nombre era Cayo Julio César. Pero en Roma, un nombre no es solo tinta en un papel, es una diana pintada en la espalda. Aceptar ese nombre significaba aceptar la venganza de los asesinos de César. Significaba heredar a sus enemigos. Cuando llegó a la casa de su madre cerca de Nápoles, la escena fue desgarradora. Su madre, Atia, y su padrastro, Filipo, lo recibieron con terror. Filipo, un hombre sensato que conocía bien la crueldad de la política romana, le rogó que rechazara la herencia. «Estás loco», le decían. «Eres un niño. Esos hombres mataron al gigante que fue César, ¿qué crees que harán contigo? Te aplastarán como a un insecto. Toma el dinero si quieres, pero renuncia al nombre, renuncia a la política, vive una vida tranquila y larga». Era el consejo más lógico. Antonio, el general más fuerte de César, ya había tomado el control de Roma. Los asesinos, Bruto y Casio, todavía tenían influencia. Octavio estaba solo, enfermo y sin experiencia. Pero Octavio miró a su madre y a su padrastro y, con una frialdad que asustaba, les dijo que no. Les dijo que una vida de seguridad mediocre era una vergüenza cuando el destino le ofrecía la gloria más grande. Si César pensó que soy digno de su nombre, dijo, entonces seré digno de su venganza. Ignorando las lágrimas de su madre, fue al mercado local y anunció públicamente que aceptaba el testamento. Desde ese día, exigió que todos lo llamaran simplemente César. Era un acto de audacia suprema, casi un insulto para los veteranos. Imaginen a un adolescente delgado y pálido, caminando por las calles y exigiendo ser llamado por el nombre del guerrero más grande de la historia. Muchos se rieron. Lo llamaban el chico, burlándose de su atrevimiento. Pero Octavio sabía algo que ellos no. Sabía que el nombre de César tenía un poder mágico sobre el pueblo y los soldados. Mientras la élite se reía, los veteranos de las legiones, viejos soldados con cicatrices en el rostro, al oír que un César estaba vivo de nuevo, comenzaron a salir de sus granjas. Empezaron a acudir a él, no porque lo conocieran, sino porque amaban la memoria del muerto. Octavio comenzó a viajar hacia Roma, y lo que empezó como un viaje solitario se convirtió en una procesión. En cada pueblo, la gente salía a verlo. Él, astutamente, jugaba el papel de la víctima piadosa, el pobre hijo que solo quiere honrar a su padre asesinado. No hablaba de poder, hablaba de justicia. Vendió todas sus propiedades, vendió las joyas de su madre, todo para tener dinero en efectivo. ¿Para qué? Para cumplir las promesas que César había hecho en su testamento al pueblo de Roma, promesas que Marco Antonio, el supuesto mejor amigo de César, se negaba a pagar. Fue una jugada maestra. Mientras Antonio se quedaba con el dinero del dictador, Octavio se endeudaba para dárselo a la gente. Roma empezó a murmurar, ¿quién es este muchacho que respeta al pueblo más que el gran general Antonio? Sin desenvainar una sola espada,
usando solo el peso de un hombre muerto y su propia astucia financiera, el adolescente había entrado en el juego. Y cuando finalmente vio las murallas de Roma en el horizonte, ya no era el sobrino enfermizo. Era una amenaza. Los asesinos de su padre, que pensaban que el problema había terminado con la muerte de Julio, estaban a punto de descubrir que habían despertado a algo mucho peor, a un hombre que no buscaba gloria en el campo de batalla, sino poder absoluto, y que no se detendría ante nada para conseguirlo. Cuando Octavio entró finalmente en Roma, la ciudad contenía el aliento. Todos esperaban el choque entre los dos hombres que reclamaban el legado de César. Por un lado estaba Marco Antonio, un coloso físico, un general veterano, famoso por su valentía en la batalla, pero también por sus borracheras legendarias y su vida de excesos. Antonio se veía a sí mismo como el sucesor natural. Tenía las legiones, tenía los documentos de César y, lo más importante, tenía las llaves del tesoro del Estado. Por el otro lado estaba Octavio, 18 años, pálido, delgado, sin experiencia militar real. Cuando se encontraron por primera vez, la escena no pudo ser más humillante para el joven. Antonio lo recibió no en una oficina, sino en los jardines de la mansión que había pertenecido a Pompeyo, una casa que Antonio había ocupado ilegalmente. El general hizo esperar al muchacho en la antesala mientras él terminaba sus asuntos. Cuando finalmente lo dejó pasar, Antonio ni siquiera se levantó. Miró al joven de arriba abajo y soltó una carcajada. Para él, la idea de que ese adolescente enfermizo fuera el hijo de César era un chiste de mal gusto. Octavio, manteniendo su máscara de hielo, fue directo al grano. Le pidió a Antonio que liberara el dinero que César había dejado en su testamento, 300 estercios para cada ciudadano romano. Era una fortuna. Antonio, con una sonrisa burlona, le dijo que el dinero no estaba disponible, que las cuentas eran complicadas y que, básicamente, el chico debería volver a sus libros y dejar la política para los hombres. Antonio pensó que con eso lo había aplastado. Pensó que el niño se iría llorando a casa de su madre. Cometió el error más grave de su vida. Al salir de esa reunión, Octavio no se rindió. Hizo algo que dejó a toda Roma con la boca abierta. Si Antonio no le daba el dinero de César, él lo pondría de su propio bolsillo. Octavio subastó el resto de sus tierras, vendió las joyas de su familia y pidió préstamos masivos a banqueros que apostaban por su futuro. Con ese dinero, organizó unos juegos fúnebres en honor a su padre y comenzó a pagarle a la gente, moneda por moneda, lo que se les había prometido. El efecto fue explosivo. El pueblo vio en Antonio a un ladrón codicioso que se quedaba con su herencia, y en Octavio a un joven noble y generoso que se arruinaba a sí mismo para cumplir la palabra de su padre. En las tabernas y en los mercados, la opinión pública cambió de la noche a la mañana. Y entonces, sucedió algo que ni siquiera Octavio podría haber planeado, un golpe de suerte tan perfecto que parecía guión de teatro. Durante los juegos que Octavio organizó en honor a César, un cometa apareció en el cielo. Brilló durante 7 días seguidos, visible incluso a plena luz del sol. La gente, supersticiosa y emocionada, gritó que era el alma de Julio César ascendiendo a los cielos para convertirse en un dios. Octavio atrapó ese momento al vuelo. No dijo que era un fenómeno natural, dijo que era la prueba definitiva. Si César era ahora un dios, entonces él, su hijo adoptivo, era el hijo de un dios, Divi Filius. Hizo poner una estrella en la frente de todas las estatuas de César. Fue una maniobra de propaganda maestra. Antonio podía ser un gran general, pero no era hijo de un dios. Octavio estaba ganando la guerra de los símbolos. Viendo que el chico se estaba volviendo peligroso, entró en escena otro jugador, Marco Tulio Cicerón. El viejo orador, la voz más respetada del Senado, odiaba a Marco Antonio con toda su alma.
veía en Antonio a un nuevo tirano, un borracho peligroso que destruiría la República. Cicerón miró a Octavio y pensó que había encontrado el arma perfecta. En su arrogancia, el viejo político pensó que podía usar al joven para destruir a Antonio y luego deshacerse de él. Hay una frase famosa que Cicerón dijo en una carta a un amigo, una frase que resume su error fatal. Dijo sobre Octavio: el joven debe ser alabado, honrado y eliminado. La palabra latina que usó, tollendum, tiene un doble sentido, puede significar elevado a lo alto o quitado de en medio. Cicerón creía que estaba manipulando a un niño ingenuo. Le dio a Octavio el apoyo del Senado, legalizó su mando sobre las tropas y lo usó como escudo contra Antonio. Pero Octavio tenía espías en todas partes. Se enteró de la frase de Cicerón. Y mientras el viejo senador daba discursos apasionados en el foro llamando a Octavio un regalo de los dioses para la República, el joven simplemente sonreía y asentía, aceptando el poder que le regalaban, mientras tomaba nota mental de cada nombre, de cada traición y de cada plan. Cicerón le estaba dando las llaves del ejército legal de Roma para luchar contra Antonio. El niño ahora tenía las legiones del Senado. La trampa estaba lista, pero no era Octavio quien iba a caer en ella. El invierno del año 43 a.C. fue crudo, y en el norte de Italia, la nieve se mezclaba con la sangre. La situación era extraña, casi absurda. El Senado romano había enviado a sus legiones para destruir a Marco Antonio, y al mando de esas legiones iban los dos cónsules de la República, Hirtio y Pansa, acompañados por el joven Octavio. Era una alianza contra natura. El hijo de César marchaba junto a los hombres que odiaban a César, para luchar contra el mejor amigo de César. El objetivo era la ciudad de Módena, donde Antonio tenía sitiado a uno de los asesinos del dictador. La batalla que siguió fue brutal. En medio del barro y la niebla, las líneas chocaron. Octavio, a quien muchos llamaban cobarde, sorprendió a todos. Según cuentan las crónicas, cuando el portador del estandarte de su legión cayó herido, el propio Octavio cargó el águila romana sobre sus hombros y avanzó hacia el enemigo, inspirando a sus hombres a mantenerse firmes. Antonio fue derrotado. Su ejército, destrozado y hambriento, tuvo que huir a través de los Alpes hacia la Galia. El Senado en Roma estalló en celebraciones. Cicerón creía que había ganado, el monstruo Antonio estaba huyendo y la República estaba salvada. Pero entonces, el destino jugó una carta tan sospechosa que los historiadores siguen debatiendo 2000 años después. En esa victoria, sucedió algo muy conveniente para Octavio. Los dos cónsules, los líderes supremos del Estado, murieron. Hirtio cayó en el combate, y Pansa murió días después por sus heridas. De repente, el joven de 19 años se encontró solo, sin superiores, al mando de un ejército victorioso de 8 legiones. Los rumores comenzaron a correr como la pólvora por los campamentos. Se decía que la herida de Pansa no era mortal, pero que alguien había envenenado sus vendas. Se susurraba que Octavio había aprovechado el caos de la batalla para eliminar a los cónsules. Nunca se probó nada, pero el resultado era innegable: los únicos hombres que tenían autoridad legal sobre Octavio habían desaparecido. En Roma, el Senado cometió entonces su error final. Embriagados por la victoria sobre Antonio, pensaron que ya no necesitaban al chico. Cicerón y los senadores enviaron órdenes insultantes, ordenaron a Octavio que entregara sus legiones a Décimo Bruto, uno de los asesinos de César. Además, se negaron a pagar las recompensas prometidas a los soldados de Octavio. Creyeron que podían descartarlo como a una herramienta usada. El niño ha hecho su trabajo, pensaron, ahora que vuelva a sus libros. No entendían nada. No entendían que la lealtad de los soldados romanos ya no era hacia la ley, sino hacia el dinero y el nombre.
Cuando los mensajeros del Senado leyeron la orden de transferir el mando, los soldados de Octavio casi los matan a pedradas. Ellos no querían servir a un asesino de César, querían servir al hijo de César. Octavio vio la jugada del Senado y se quitó la máscara de niño obediente. En lugar de desmovilizarse, reunió a sus tropas y les dijo: Roma se niega a pagarles lo que ganaron con su sangre. Dicen que somos enemigos. La furia de los legionarios fue absoluta. Octavio envió un destacamento de centuriones a Roma con una exigencia simple: quería el consulado para él y el dinero para sus hombres. La escena en el Senado fue de película. Los senadores se rieron en la cara de los centuriones. ¿Un cónsul de 19 años? Es ilegal. Es ridículo, gritaron. Entonces, un centurión llamado Cornelio, un veterano de 1000 batallas, hizo un gesto que heló la sangre de todos los presentes. Apartó su capa, agarró la empuñadura de su espada y, mirando a los ojos a Cicerón y a los ancianos poderosos, dijo: si no le dan el consulado a él, esto se lo dará. Y así fue. Octavio no esperó más. Cruzó el río Rubicón, tal como lo había hecho su padre años atrás, pero esta vez no hubo resistencia. Roma, la ciudad que había conquistado el mundo, abrió sus puertas al muchacho sin disparar una sola flecha. Las legiones que el Senado había enviado para detenerlo se pasaron a su bando apenas vieron su estandarte. Octavio entró en la ciudad no como un político, sino como un conquistador. Tomó el tesoro público y pagó a sus hombres al instante, cumpliendo su palabra. Se hizo nombrar cónsul, convirtiéndose en el líder más joven en la historia de la República. Y su primer acto oficial fue una venganza fría y legal: estableció un tribunal especial que condenó a muerte a todos los asesinos de Julio César. Cicerón, encerrado en su casa, debió sentir un terror absoluto. El niño al que planeaba manipular y eliminar lo había superado en cada movimiento. Octavio ahora tenía Roma, tenía el ejército y tenía el poder legal. Pero sabía que eso no era suficiente. Marco Antonio seguía vivo en el norte, reuniendo nuevas fuerzas, y en el este, los asesinos Bruto y Casio tenían ejércitos gigantescos. Octavio comprendió que para sobrevivir a lo que venía, tendría que hacer lo impensable, tendría que perdonar a su enemigo para destruir a los otros. La traición del Senado había empujado al lobo joven a buscar a los lobos viejos. Octavio había ganado Roma, pero sabía que su victoria pendía de un hilo. Mientras él se sentaba en la silla de cónsul, sus espías le traían noticias aterradoras del este. Bruto y Casio, los asesinos de César, habían reunido un ejército monstruoso de 20 legiones. Tenían el dinero de Asia y el control de los mares. Octavio comprendió una verdad matemática simple: solo no podía vencerlos. Necesitaba a las legiones de Marco Antonio. Lo que sucedió a continuación es uno de los eventos más cínicos y fríos de la historia antigua. En noviembre del año 43 a.C., 3 hombres se encontraron en un punto cerca de la ciudad de Bolonia. El lugar fue elegido con paranoia, una pequeña isla en medio del río Reno. ¿Por qué una isla? Porque ninguno confiaba en el otro. Octavio, Marco Antonio y un tercer general llamado Lépido llevaron sus ejércitos a las orillas opuestas del río y construyeron puentes. Solo los 3 líderes cruzaron a la isla, solos, y se revisaron mutuamente para asegurarse de que nadie llevara dagas escondidas bajo la toga. Allí, bajo la lluvia de otoño, se sentaron y reescribieron el destino del mundo. Durante 3 días discutieron, gritaron y negociaron. El resultado fue el nacimiento de una criatura política aterradora, el Segundo Triunvirato. A diferencia del pacto secreto que había hecho Julio César años atrás, este era una dictadura pública y legal. Se repartieron el imperio como si fuera un pastel. Antonio se quedó con la Galia, Lépido con España y Octavio, el socio menor, se quedó con África y las islas.
Italia quedaría como territorio neutral. Pero había un problema. Necesitaban dinero, montañas de oro para pagar a sus soldados y financiar la inminente guerra contra los asesinos de César. Además, necesitaban asegurarse de que, cuando marcharan al este, nadie en Roma los apuñalara por la espalda. La solución que encontraron fue bañar a Roma en sangre. Inventaron las proscripciones. La palabra suena técnica, pero la realidad era puro terror. Eran listas. Listas de nombres publicadas en el Foro Romano. Si tu nombre aparecía en esa tabla, perdías instantáneamente tu ciudadanía, tus propiedades y tu derecho a la vida. Cualquier persona podía matarte y, a cambio, recibía una recompensa en efectivo del Estado. Si un esclavo mataba a su amo proscrito, ganaba su libertad. Roma se convirtió en una carnicería. Los soldados recorrían las calles entrando en casas de nobles, caballeros y comerciantes ricos. No se trataba solo de política, se trataba de codicia. Muchos fueron añadidos a la lista simplemente porque tenían villas hermosas o cuentas bancarias grandes que los triunviros querían confiscar. Hijos traicionaban a padres, esposas a esposos, todo por miedo o por dinero. Las cabezas de las víctimas eran llevadas ante Antonio y Octavio como prueba para cobrar el cheque. Pero en esas negociaciones en la isla, hubo un hombre que causó la disputa más amarga. Marco Antonio tenía una obsesión, quería la cabeza de Marco Tulio Cicerón. El viejo orador lo había humillado con sus discursos, lo había llamado borracho y tirano frente a todo el Senado. Antonio exigió su muerte como condición innegociable para la alianza. Aquí vemos la verdadera transformación de Octavio. Cicerón había sido su aliado, su padre político, el hombre que le dio legitimidad cuando era un desconocido. Durante 2 días, Octavio defendió a Cicerón en la isla, intentando salvarlo. Pero al tercer día, la frialdad pragmática ganó. Octavio calculó que la alianza con Antonio valía más que la vida de un viejo orador. Con una firma, entregó a su mentor a los verdugos. Fue el sacrificio definitivo de su conciencia en el altar del poder. El final de Cicerón fue triste pero valiente. Intentó huir en barco, pero los vientos contrarios y su propia indecisión lo detuvieron. Cuando los soldados de Antonio alcanzaron su litera en un camino boscoso, sus esclavos quisieron pelear para defenderlo. Cicerón les ordenó bajar las armas. No hay nada correcto en lo que están haciendo, le dijo a su asesino, pero al menos intenten matarme correctamente. Estiró el cuello fuera de la litera y esperó el golpe. Antonio no se conformó con la muerte. Ordenó que le cortaran la cabeza y también las manos, esas manos que habían escrito los discursos contra él. Hizo clavar la cabeza y las manos de Cicerón en la rostra, la plataforma de oradores en el foro. Fue un mensaje brutal para toda Roma, la era de las palabras, de la libertad de expresión y de la república había terminado. Ahora, solo hablaban las espadas. Dicen que Fulvia, la esposa de Antonio, fue al foro, tomó la cabeza muerta de Cicerón, le abrió la boca y clavó sus horquillas de pelo en la lengua del orador, como una última burla. Mientras tanto, Octavio observaba. Había conseguido su ejército, había conseguido su alianza, pero el precio había sido destruir lo mejor de Roma. Con los enemigos internos eliminados y las arcas llenas con el oro robado a los muertos, los triunviros giraron su mirada hacia el este. La verdadera guerra, la venganza final contra los asesinos de César, estaba a punto de comenzar. Con Roma silenciada por el miedo y las arcas llenas de oro confiscado, los ejércitos del triunvirato cruzaron el mar Adriático. Iban a cazar a los asesinos de César. El destino final era una llanura polvorienta en Macedonia, cerca de una ciudad llamada Filipos. Allí, en el año 42 a.C., se reunió la mayor concentración de soldados romanos de la historia. Casi 200.000 hombres estaban frente a frente. De un lado,
las fuerzas de la República, lideradas por Bruto y Casio. Ellos decían luchar por la libertad, por un mundo sin tiranos. Del otro lado, las legiones de la venganza, lideradas por Marco Antonio y Octavio. Ellos luchaban por la memoria de un hombre muerto y por el control del futuro. Pero justo antes de la batalla decisiva, la historia pareció repetirse cruelmente para Octavio. Su salud, siempre frágil, colapsó de nuevo. Mientras los tambores de guerra sonaban y los hombres afilaban sus espadas, el joven César estaba postrado en su tienda, temblando de fiebre, incapaz siquiera de ponerse de pie. Para sus soldados, ver a su líder enfermo era un mal presagio. Marco Antonio, en cambio, estaba en su elemento. Caminaba entre las filas irradiando confianza, burlándose de la debilidad de su socio y asumiendo el mando total de la operación. La batalla de Filipos no fue un solo choque, sino dos enfrentamientos separados por semanas de tensión insoportable. El primer día fue un caos absoluto. Marco Antonio, demostrando por qué era considerado el mejor general de su época, lanzó un ataque sorpresa y brutal contra el flanco de Casio. Rompió sus líneas y capturó su campamento. Fue una maniobra maestra. Sin embargo, al otro lado del campo, las cosas iban terriblemente mal para Octavio. Las tropas de Bruto atacaron con furia su posición. Los soldados republicanos arrasaron las defensas y entraron en el campamento de Octavio, masacrando a todo el que encontraban. Si Octavio hubiera estado en su cama esa mañana, habría muerto atravesado por las espadas de los asesinos de su padre. Pero, por suerte o por una advertencia de sus médicos, había sido trasladado horas antes a un lugar seguro. Su litera vacía fue destrozada por los enemigos. El futuro emperador sobrevivió, pero su orgullo quedó herido, había perdido su estandarte y había tenido que esconderse en los pantanos mientras su campamento ardía. En medio de este caos, ocurrió la tragedia que decidió la guerra. Casio, el cerebro militar de los asesinos, miró hacia el campo de batalla desde una colina. El polvo y el humo le jugaron una mala pasada. Vio acercarse a un grupo de jinetes y pensó que eran enemigos que venían a capturarlo. En realidad, eran mensajeros de Bruto que venían a decirle que habían vencido a Octavio. Creyendo que todo estaba perdido, que la libertad había muerto, Casio se retiró a su tienda. Tomó la misma daga con la que había apuñalado a Julio César años atrás y se quitó la vida. Fue un error fatal nacido de la desesperación. Bruto quedó solo. El hombre que había matado a César por principios filosóficos ahora tenía que liderar un ejército desmoralizado contra la maquinaria de guerra de Antonio. Durante 3 semanas, los dos ejércitos se miraron cara a cara, como dos boxeadores agotados esperando el round final. Los suministros se acababan. El invierno se acercaba. Finalmente, se dio la orden de ataque. Esta vez no hubo sorpresas tácticas, solo una carnicería brutal cuerpo a cuerpo. Las legiones de veteranos de César, sedientas de venganza, empujaron y empujaron hasta que la línea de Bruto se rompió. Al ver que la derrota era inevitable, Bruto huyó a las colinas cercanas con unos pocos amigos fieles. Esa noche, mirando las estrellas, citó versos de una tragedia griega: «Oh virtud, no eres más que un nombre, pero yo te adoré como si fueras real». Al amanecer, sabiendo que sería capturado y exhibido en Roma como un trofeo, se arrojó sobre su propia espada. La guerra había terminado. Los asesinos estaban muertos. La República había dado su último suspiro en esa llanura de Grecia. Pero cuando el polvo se asentó, quedó claro quién era el verdadero ganador del día. No era Octavio. El joven había estado enfermo, había perdido su campamento y apenas había participado en el combate. El héroe era Marco Antonio. Él había ganado la batalla, él tenía el respeto de los soldados y él dictaría las condiciones. En la reunión de victoria, Antonio trató a Octavio casi con desprecio,
como a un socio menor que solo estorbaba. Decidieron repartirse el mundo de nuevo, pero esta vez la división fue desigual. Antonio, el vencedor, eligió primero. Se quedó con el Oriente, Grecia, Asia, Siria y, sobre todo, Egipto. Se quedó con las provincias más ricas, las ciudades más cultas y el oro. A Octavio le dejaron las obras. Le dieron el control del occidente, que incluía una Italia arruinada, una España salvaje y la tarea más ingrata de todas: volver a Roma y encontrar tierras para asentar a decenas de miles de veteranos que exigían su recompensa. Básicamente, Antonio le dijo: yo me voy a disfrutar de la riqueza y la gloria en el este, tú regresa a casa a limpiar el desastre. A robar tierras a los granjeros italianos para dárselas a los soldados y a lidiar con el odio del pueblo. Antonio pensó que le estaba dando a Octavio una soga para ahorcarse. Pensó que el joven fracasaría, que el pueblo lo lincharía o que las legiones se rebelarían. Se marchó hacia el sol naciente convencido de que era el único amo de Roma. Pero subestimó, una vez más, la capacidad de Octavio para convertir el veneno en medicina. El joven enfermo tomó el camino difícil de regreso a Italia, sabiendo que si lograba sobrevivir al caos que le esperaba, tendría algo que Antonio no tenía: el corazón de Roma. Cuando Octavio regresó a Italia después de la victoria en Grecia, no lo recibieron con flores ni desfiles, sino con piedras y maldiciones. Marco Antonio le había dejado un regalo envenenado. La tarea era simple pero terrible: había prometido tierras a decenas de miles de soldados veteranos, pero el Estado no tenía tierras libres. La única opción era quitárselas a los campesinos italianos. Imaginen la escena: soldados armados llegando a granjas familiares que habían pasado de padres a hijos durante generaciones, expulsando a las familias a punta de espada para entregar los campos a extraños. El odio contra Octavio creció como un incendio forestal. Los poetas lloraban, los agricultores protestaban y Roma estaba al borde de una nueva revuelta. En este clima de furia, surgió una amenaza inesperada. No era un general rival, sino una mujer, Fulvia, la esposa de Marco Antonio. Fulvia no era una mujer romana tradicional que se quedaba en casa tejiendo lana. Era una fuerza de la naturaleza, ambiciosa y feroz. Viendo que Octavio estaba débil y odiado, vio la oportunidad perfecta para destruir al joven rival y entregarle el control total de Roma a su esposo. Junto con el hermano de Antonio, Lucio, levantó un ejército bajo el lema de libertad contra el tirano. Fue una guerra extraña, impulsada por los celos y la política. Fulvia incluso se paseaba por los campamentos militares con una espada al cinto, dando órdenes a los legionarios, algo que escandalizaba a la sociedad conservadora de la época. El conflicto estalló en el año 41 a.C. Octavio, acorralado, tuvo que luchar por su vida en su propio territorio. Empujó a las fuerzas de Fulvia y Lucio hacia el norte, encerrándolos en la ciudad amurallada de Perusia, la actual Perugia. Lo que siguió fue un asedio brutal y lento. La arqueología nos ha revelado un detalle fascinante y vulgar de esta guerra. En las excavaciones de Perugia se han encontrado cientos de balas de plomo, proyectiles que los honderos lanzaban contra el enemigo. Lo curioso es que estas balas tienen mensajes grabados. Los soldados de Octavio escribían insultos terribles dirigidos a Fulvia y a la virilidad de Lucio Antonio, y los defensores respondían con mensajes igualmente obscenos sobre Octavio. Era una guerra de propaganda tallada en plomo volando sobre las murallas. Finalmente, el hambre venció. Perusia se rindió. Octavio perdonó la vida al hermano de Antonio para no provocar una guerra total con el gigante del este, pero con los demás no tuvo piedad. Se cuenta que, en el aniversario de la muerte de Julio César, ordenó sacrificar a 300 senadores y nobles de la ciudad rebelde frente al altar de su padre adoptivo. Cuando pedían clemencia, él solo respondía con 2 palabras frías: debéis morir.
Fue un mensaje claro: el niño amable había desaparecido, el gobernante despiadado había llegado. Con Italia pacificada a sangre y fuego, Octavio se dio cuenta de que le faltaba algo vital. Tenía el ejército, tenía el dinero, pero no tenía el respeto de la vieja aristocracia. Para las antiguas familias de Roma, los Claudios y los Cornelios, Octavio seguía siendo un hombre nuevo, un advenedizo de provincias con un nombre prestado. Necesitaba una conexión con la sangre azul de Roma. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en Livia Drusila. Livia era todo lo que Octavio necesitaba. Pertenecía a la familia de los Claudios, uno de los linajes más antiguos y nobles de la historia. Era hermosa, extremadamente inteligente y tenía una red de conexiones políticas inigualable. Había un solo problema: estaba casada. Su esposo era Tiberio Claudio Nerón, un aristócrata que incluso había luchado contra Octavio en el pasado. Y para complicar más las cosas, Livia estaba embarazada de 6 meses. Para cualquier otro hombre, esto habría sido un obstáculo imposible. Para Octavio, fue un simple trámite. En el año 38 a.C., organizó una cena. Invitó a Livia y a su esposo. Allí, entre copas de vino y conversaciones tensas, Octavio le hizo una propuesta al marido que no podía rechazar. Le pidió que se divorciara de Livia y se la entregara. El esposo, aterrorizado por el poder del joven triunviro, aceptó. Incluso asistió a la boda para entregar a su exesposa, como si fuera un padre entregando a su hija. Roma estaba escandalizada. Un hombre robando a la esposa embarazada de otro era una ofensa a todas las tradiciones sagradas. Pero Octavio no se casó por pasión adolescente, aunque dicen que la amaba profundamente. Se casó por poder. Al unirse a Livia, unió su destino a la aristocracia más rancia de la ciudad. Livia Drusila no sería una esposa sumisa. Se convertiría en la mujer más poderosa de la historia de Roma, la consejera silenciosa de Augusto durante 50 años. Mientras Marco Antonio se perdía en los brazos de una reina extranjera en Egipto, Octavio construía en Roma la imagen de la familia perfecta, tradicional y severa. Con Livia a su lado, comenzó a reparar su imagen. Ya no era el carnicero de Perusia, ahora era el defensor de las tradiciones romanas, el esposo fiel, el hombre que traería el orden. El escenario estaba listo para el choque final de culturas, la familia romana tradicional de Octavio contra el lujo oriental de Antonio y Cleopatra. Mientras Octavio luchaba en el barro y la nieve para pacificar Italia, al otro lado del mar Mediterráneo se desarrollaba una historia muy diferente, una que parecía sacada de un cuento de hadas, o quizás de una pesadilla dorada. Marco Antonio, el señor del Oriente, el hombre más fuerte del mundo, estaba a punto de perder algo más valioso que un ejército, estaba a punto de perder su identidad romana. Todo comenzó en la ciudad de Tarso, en la actual Turquía, en el año 41 a.C. Antonio necesitaba dinero. Planeaba una gran guerra contra el Imperio Parto y necesitaba el oro de Egipto para financiarla. Así que convocó a la reina Cleopatra. Pensó que ella llegaría como una vasalla asustada, pidiendo perdón por no haber ayudado lo suficiente en las guerras anteriores. Pero Cleopatra no era una mujer común. Era la última de los Ptolomeos, una dinastía griega que había gobernado Egipto durante siglos. Había seducido a Julio César y le había dado un hijo. Sabía exactamente cómo manejar el ego de un general romano. No llegó a pie, ni humildemente. Llegó en una barcaza que dejó a los romanos con la boca abierta. Las crónicas dicen que la popa era de oro, las velas eran de púrpura real, el color más caro de la antigüedad, y los remos eran de plata, moviéndose al ritmo de flautas y arpas. El aire se llenó de nubes de incienso y perfumes exóticos que llegaban a la orilla mucho antes que el barco. Cleopatra iba recostada bajo un dosel bordado en oro, vestida no como una reina mortal,
sino como la diosa Afrodita. A su alrededor, niños disfrazados de cupidos la abanicaban. Marco Antonio, que se veía a sí mismo como la encarnación de Dioniso, el dios del vino y la fiesta, quedó hechizado al instante. No fue solo lujuria, fue un espectáculo de poder inmenso. Cleopatra le estaba diciendo sin palabras: tú tienes las espadas, pero yo tengo la riqueza inagotable del Nilo. Esa noche, Antonio cenó en el barco. Los platos eran de oro con incrustaciones de piedras preciosas, y al final de la cena, Cleopatra le dijo que podía llevárselos todos como regalo. El rudo soldado romano, acostumbrado a la vida de campamento, cayó en la trampa de Terciopelo. Olvidó la guerra, olvidó Roma y siguió a la reina hasta Alejandría. Lo que sucedió ese invierno en Egipto fue un escándalo que horrorizó a los conservadores en Italia. Antonio y Cleopatra fundaron una especie de club exclusivo al que llamaron los Inimitables. Se dedicaron a vivir una vida de exceso absoluto. Organizaban banquetes que duraban días enteros, gastaban fortunas en caprichos absurdos y recorrían las calles de Alejandría disfrazados de plebeyos para burlarse de la gente. Antonio comenzó a vestir túnicas griegas en lugar de la toga romana. Bebía desde el amanecer. Poco a poco, el gran general se estaba convirtiendo en un rey oriental, un déspota blando y hedonista. Sin embargo, la realidad política llamó a la puerta. La esposa de Antonio, Fulvia, murió en Italia, y las tensiones con Octavio llegaron a un punto crítico. Antonio tuvo que regresar temporalmente a Roma para evitar una nueva guerra civil. Allí, los dos rivales hicieron un último intento desesperado por mantener la paz. Firmaron el Tratado de Brindisi y, para sellar el pacto con sangre, acordaron un matrimonio político. Antonio, que acababa de enviudar, se casaría con Octavia, la hermana mayor de Octavio. Octavia era todo lo contrario a Cleopatra. Era la matrona romana perfecta, bella, virtuosa, leal y discreta. El pueblo de Roma la adoraba. Durante unos años, pareció que Octavia había logrado lo imposible, domesticar a la bestia. Antonio vivió con ella en Atenas, tuvieron hijas y él volvió a comportarse como un magistrado romano respetable. Parecía que el hechizo egipcio se había roto. Pero la ambición y el deseo son fuerzas poderosas. Antonio todavía soñaba con conquistar el imperio parto, y Roma no le daba suficientes tropas. Miró hacia el sur, hacia el oro de Egipto. Y en el año 37 a.C., cometió el error fatal que le costaría todo. Envió a Octavia, la hermana de su rival, de regreso a Roma. Fue un repudio público, una humillación imperdonable. Y luego, hizo llamar de nuevo a Cleopatra. Cuando se reunieron por segunda vez, ya no hubo vuelta atrás. Antonio reconoció oficialmente a los gemelos que había tenido con la reina. Les cedió territorios romanos a Egipto, Chipre, partes de Siria, regiones de Judea. Actuaba ya no como un general de la República, sino como un monarca regalando tierras del Estado a su amante extranjera. En Roma, Octavio observaba todo esto con una paciencia de depredador. Cada error de Antonio, cada fiesta, cada regalo a Cleopatra, era munición para él. Mientras Antonio se vestía de dios egipcio, Octavio se mostraba en el foro vistiendo ropa de lana tejida por las manos de su esposa y su hermana, presentándose como el guardián de las viejas costumbres. La estrategia de Octavio era clara: no declararía la guerra contra Antonio, porque Antonio seguía siendo un héroe romano para muchos. No, él haría algo más inteligente. Convertiría a Antonio en un extranjero. Dejaría que el propio Antonio se destruyera a sí mismo, convirtiéndose ante los ojos del mundo en el esclavo de una bruja oriental. La trampa estaba lista, y Antonio, cegado por el sol de Egipto, estaba caminando directo hacia ella. La historia suele recordar las batallas ganadas con espadas, pero la victoria final de Octavio no comenzó en un campo de guerra, sino en la mente de los romanos.
Antes de lanzar una sola flecha, el joven César lanzó la campaña de propaganda más brutal y sofisticada de la antigüedad. Entendió algo que Antonio, en su arrogancia de soldado, ignoraba: no importa lo fuerte que sea tu ejército si tu propio pueblo cree que eres un traidor. El punto de quiebre ocurrió en el año 34 a.C., con un evento que se conoció como las Donaciones de Alejandría. Antonio organizó una ceremonia gigantesca en el gimnasio de la ciudad egipcia. Para un romano tradicional, la escena era una abominación. Antonio y Cleopatra se sentaron en tronos de oro macizo. Ella vestía como la diosa Isis, él, como el dios Dioniso. A sus pies se sentaban sus hijos. Ante una multitud asombrada, Antonio comenzó a regalar el mundo. Declaró a Cleopatra reina de reyes. A sus hijos les otorgó el gobierno de Armenia, de Media, de Libia y de Siria. Territorios que habían sido conquistados con sangre romana estaban siendo entregados como juguetes a príncipes extranjeros. Pero el golpe más duro fue para Octavio. Antonio declaró públicamente que Cesarión, el hijo de Cleopatra, era el verdadero hijo legítimo de Julio César. Con esa frase, Antonio estaba diciendo que Octavio no era más que un usurpador, un falso heredero. Cuando las noticias de este espectáculo llegaron a Roma, Octavio no reaccionó con ira, sino con una fría satisfacción. Antonio le había regalado el arma perfecta. Octavio comenzó a hablar en el foro, no atacando al general, sino lamentándose por él. Decía: miren a nuestro gran héroe, drogado con pociones de amor, convertido en el esclavo de una bruja extranjera. Ya no es romano. Ha olvidado a sus ancestros. Los poetas y escritores pagados por Octavio inundaron la ciudad con versos que ridiculizaban a Antonio, pintándolo como un borracho que besaba los pies de una reina mientras ella planeaba esclavizar al Senado. Sin embargo, para declarar la guerra total, Octavio necesitaba una prueba definitiva, algo que fuera irrefutable. En el año 32 a.C., dos generales de Antonio, Blanco y Ticio, desertaron y huyeron a Roma. Buscaban el perdón de Octavio y, a cambio, le dieron un secreto explosivo: le contaron dónde guardaba Antonio su testamento oficial. Estaba custodiado en el lugar más sagrado de toda la ciudad, el templo de Vesta. El templo de Vesta era intocable. Era el hogar de las vírgenes vestales, las sacerdotisas que mantenían encendido el fuego sagrado de Roma. Entrar allí por la fuerza era un sacrilegio castigado con la maldición eterna. Ningún hombre, ni siquiera un cónsul, podía poner un pie en los archivos secretos de las vestales. Pero Octavio sabía que las reglas normales ya no aplicaban. En un acto de audacia que dejó a la ciudad paralizada del susto, marchó hacia el templo con sus guardias. Las vestales se interpusieron en su camino, horrorizadas, invocando la ira de los dioses. Octavio las apartó. Entró en el santuario prohibido, rompió los sellos sagrados y se apoderó del documento. Fue un acto criminal, un golpe de estado religioso, pero Octavio apostó todo a que el contenido del testamento justificaría el crimen. Con el pergamino en la mano, convocó al Senado. Imaginen el silencio sepulcral mientras desenrollaba el documento escrito de puño y letra por Marco Antonio. Octavio leyó las cláusulas en voz alta. Antonio confirmaba que los hijos de Cleopatra eran los dueños del Oriente. Pero lo que causó el grito de horror de los senadores fue la cláusula final sobre su funeral. Antonio dejaba escrito que, si moría en Roma, su cuerpo no debía descansar en la tierra de sus padres. Pedía que su cadáver fuera embalsamado y enviado a Alejandría, para ser enterrado junto a Cleopatra. Ese fue el fin. Para un romano, la tumba era sagrada. Querer ser enterrado en Egipto era la prueba definitiva de que su alma ya no pertenecía a Roma. Antonio había renunciado a su patria. Octavio había ganado. El Senado, furioso, le retiró a Antonio todos sus poderes de cónsul.
Pero aquí es donde vemos la genialidad política de Octavio. Sabía que declarar la guerra a Antonio todavía sonaba a guerra civil, a romanos matando romanos, y el pueblo estaba harto de eso. Así que hizo una maniobra brillante. Fue al templo de Belona, donde se realizaban los antiguos rituales de guerra. Allí, tomó una lanza ensangrentada y la arrojó hacia un terreno que simbolizaba el territorio enemigo. Pero no declaró la guerra a Marco Antonio. Declaró la guerra a la reina extranjera, a Cleopatra. La narrativa era perfecta, no era una lucha por el poder entre dos hombres. Era una cruzada sagrada de Roma contra una invasora oriental que había secuestrado la mente de un general romano. Antonio, atrapado en esta red de palabras, no tuvo más remedio que ponerse del lado de la reina, confirmando ante el mundo que era un traidor. Las flotas comenzaron a armarse. El choque final era inevitable, pero antes de que zarpara el primer barco, Octavio ya había destruido la reputación de su enemigo. Antonio era un hombre muerto caminando, solo faltaba que alguien lo empujara. El destino de Roma, y tal vez de toda la historia occidental, se decidió en una sola tarde, el 2 de septiembre del año 31 a.C. El lugar fue la entrada del Golfo de Ambracia, en la costa oeste de Grecia, un lugar que hoy conocemos como Actium. Durante meses, los dos ejércitos más grandes del mundo se habían estado mirando desde orillas opuestas. Pero la situación en el campamento de Marco Antonio era desesperada. No por las espadas enemigas, sino por el hambre y la enfermedad. El genio militar de Octavio no estaba en el frente, sino en el mar. Su mejor amigo, Agripa, el almirante leal, había tejido una red mortal alrededor de Antonio. Había cortado las rutas de suministro de grano desde Egipto. El ejército de Oriente, poderoso y dorado, se estaba pudriendo. Los soldados morían de malaria, los remeros desertaban y la moral estaba por los suelos. Antonio sabía que no podía ganar en tierra sin comida. Su única opción era romper el bloqueo naval y escapar a Egipto para reagruparse. O eso, o morir intentándolo. La mañana de la batalla amaneció con un mar en calma, pero el aire estaba cargado de una tensión eléctrica. Cuando las flotas salieron de la bahía, la diferencia entre los dos bandos era asombrosa. Era el choque de dos filosofías de guerra. La flota de Antonio era terrorífica. Sus barcos eran enormes, verdaderas fortalezas flotantes de hasta 10 filas de remeros. Eran tan altos que sus cubiertas parecían murallas de castillo, reforzadas con vigas de hierro y cargadas con catapultas capaces de lanzar rocas gigantescas. Eran monstruos diseñados para aplastar cualquier cosa que se pusiera en su camino. Frente a ellos, la flota de Octavio y Agripa parecía insignificante. Eran naves liburnas, bajas, ligeras y rápidas. No tenían el poder de impacto de los colosos de Antonio, pero tenían velocidad. Agripa había entrenado a sus tripulaciones para moverse como una manada de lobos rodeando a un oso herido. La batalla comenzó al mediodía. El sonido fue ensordecedor, miles de remos golpeando el agua, el silbido de las flechas incendiarias y el crujir de la madera. Los barcos gigantes de Antonio intentaban embestir, pero eran demasiado lentos. Las naves de Agripa esquivaban los golpes, se acercaban por los costados, lanzaban una lluvia de fuego y se retiraban antes de que los gigantes pudieran reaccionar. Fue una danza mortal. Durante horas, el combate estuvo estancado. El mar se tiñó de rojo y se llenó de restos de madera y cuerpos flotando. Nadie ganaba, nadie perdía. Octavio observaba desde la orilla, pálido y tenso. Sabía que si perdía ese día, su cabeza terminaría en una pica en Alejandría. Pero entonces, a media tarde, ocurrió lo impensable. De repente, una brisa del norte comenzó a soplar. Y en el centro de la formación de Antonio, se abrió una brecha. Cleopatra,
que comandaba su propia escuadra de 60 barcos egipcios en la retaguardia, vio la oportunidad. Pero no la usó para atacar. Hizo una señal, y sus barcos izaron sus velas púrpuras. No velas de combate, sino velas de viaje. Ante la mirada incrédula de 100.000 hombres, la flota de Cleopatra atravesó la línea de batalla sin disparar una sola flecha y puso rumbo a mar abierto, hacia Egipto. Estaba abandonando la lucha. Lo que Marco Antonio hizo a continuación selló su destino y destruyó su leyenda para siempre. Cualquier general romano, al ver huir a sus aliados, se habría quedado a morir con sus hombres. El honor lo exigía. Pero Antonio miró las velas púrpuras alejándose y algo se rompió dentro de él. La obsesión pudo más que el deber. El gran héroe, el sucesor de César, saltó a una pequeña galera rápida y ordenó perseguir a la reina. Abandonó a su flota. Abandonó a sus legiones. Abandonó a los hombres que llevaban años sangrando por él. Un silencio de incredulidad recorrió las cubiertas de sus barcos insignia. Los soldados de Antonio siguieron luchando durante horas, simplemente porque no podían creer que su comandante se hubiera ido. Pensaban que era una maniobra táctica, que volvería con refuerzos. Pero al caer la noche, cuando el fuego consumía los grandes barcos y Antonio no regresaba, la verdad se hundió en sus corazones más dolorosamente que cualquier espada. Habían sido traicionados por el amor de una mujer. Al día siguiente, el ejército de tierra de Antonio, 19 legiones intactas que ni siquiera habían entrado en combate, se rindió. No fueron derrotados por la fuerza, sino por la vergüenza. Octavio caminó entre las filas de los soldados rendidos no como un tirano, sino como el hombre que tenía la razón desde el principio. La guerra había terminado. Antonio y Cleopatra habían escapado, sí, pero solo eran dos fugitivos huyendo hacia una tumba que ya estaba cavada. El dueño del mundo, ahora indiscutible, era el joven que una vez fue llamado el Chico. Después de la victoria en Actium, Octavio no corrió hacia Egipto. No tenía prisa. Sabía que sus enemigos estaban atrapados, como dos escorpiones en un círculo de fuego. Se tomó casi un año para asegurar el terreno, visitando ciudades, cobrando impuestos y consolidando su poder. Avanzaba lento e imparable, como una fuerza de la naturaleza. Cuando finalmente llegó a las puertas de Alejandría, en el verano del año 30 a.C., el aire olía a tragedia. Marco Antonio, el hombre que una vez había hecho temblar la tierra con sus pasos, era ahora una sombra de sí mismo. Al ver que sus últimas tropas se rendían a Octavio sin pelear, la desesperación lo consumió. Entonces llegó el golpe final, le dijeron, falsamente, que Cleopatra se había suicidado. Sin su reina y sin su ejército, Antonio decidió que era hora de morir como un romano. Tomó su espada y se la clavó en el estómago. Pero incluso en la muerte, la desgracia lo persiguió, el golpe no fue certero. No murió al instante. Quedó tirado en el suelo, sangrando y rogando a sus sirvientes que lo remataran, pero ellos huyeron aterrorizados. Fue una escena grotesca, lejos de la muerte heroica que él deseaba. Finalmente, descubrieron que Cleopatra seguía viva, escondida en su mausoleo. Llevaron al moribundo Antonio hasta allí, y lo subieron con cuerdas a través de una ventana. Murió en los brazos de su amante, manchando con su sangre los vestidos reales de la reina. El último gran general de la República se había ido. Ahora solo quedaba ella. Cleopatra. Octavio entró en Alejandría no como un saqueador, sino como un juez. Su objetivo era capturar a la reina viva. La necesitaba. No por amor, y ciertamente no por política, sino por vanidad. Quería llevarla a Roma encadenada, exhibirla en su desfile de triunfo como el trofeo definitivo, la bruja que había hechizado a la República. La reunión entre Octavio y Cleopatra es uno de los momentos más tensos de la historia.
La reina, aunque tenía casi 40 años y estaba destrozada por el dolor, intentó usar sus armas por última vez. Se preparó, se vistió con sus mejores galas y usó su voz, esa voz que había seducido a Julio César y a Marco Antonio. Intentó apelar a la piedad de Octavio, tal vez incluso a su deseo. Pero Octavio era inmune. La miró con sus ojos fríos, sin emoción, sin deseo, sin odio. Solo vio a una prisionera política. Le prometió que la trataría con respeto y que cuidaría de sus hijos, pero Cleopatra era demasiado inteligente para creerle. En la mirada vacía de ese joven romano, leyó su destino, sería humillada en las calles de Roma mientras la multitud le escupía. Para una descendiente de reyes que se consideraba una diosa viviente, eso era peor que la muerte. El 12 de agosto, Cleopatra burló a sus guardias. La leyenda dice que un campesino le llevó una cesta de higos, y que escondida entre la fruta había una cobra egipcia, un áspid, el símbolo de la realeza divina. Cleopatra se vistió con sus ropas ceremoniales, se recostó en su lecho de oro y dejó que la serpiente la mordiera. Cuando los hombres de Octavio derribaron la puerta, la encontraron muerta, hermosa y serena. Sus 2 sirvientas agonizaban a sus pies. Uno de los soldados gritó, ¿está esto bien hecho? Y una de las sirvientas, con su último aliento, respondió, muy bien hecho, y digno de una reina. Octavio sintió una furia fría al ver que su trofeo se le había escapado, pero también una extraña admiración. Ordenó que la enterraran con honores junto a Antonio. Sin embargo, la piedad de Octavio terminó en la tumba. Quedaba un asunto pendiente, un cabo suelto peligroso, Cesarión. El hijo que Cleopatra había tenido con Julio César. El joven tenía 17 años, casi la misma edad que tenía Octavio cuando empezó su ascenso. Mientras Cesarión viviera, siempre habría alguien que pudiera decir, yo soy el verdadero hijo de César, no tú. Octavio envió a sus hombres a cazar al muchacho, que intentaba huir hacia la India. Cuando le preguntaron qué hacer con él, Octavio pronunció una frase que resume su brutal pragmatismo, una multitud de Césares no es buena. Ordenó su ejecución inmediata. No podía haber 2 hijos de Dios en la tierra. Los otros hijos de Cleopatra y Antonio fueron perdonados y llevados a Roma para ser criados por Octavia, la hermana del conquistador, en un acto de extraña generosidad moral. Con la muerte de la reina y el niño, la guerra terminó. Egipto, el reino más rico del mundo, dejó de existir como estado independiente. Octavio no lo convirtió en una provincia normal controlada por el Senado. Lo convirtió en su propiedad personal, en la cuenta bancaria privada del emperador. Cuando los barcos de Octavio regresaron a Roma, no solo traían la victoria, traían tanto oro egipcio que la economía de Italia cambió de la noche a la mañana. Las tasas de interés bajaron, el dinero fluyó y el pueblo, harto de décadas de pobreza y guerra, vio en Octavio no a un tirano, sino a un salvador que traía pan y paz. El joven enfermizo había ganado. Sus enemigos estaban muertos. Sus rivales habían desaparecido. Ahora, solo quedaba el desafío más difícil de todos, tenía todo el poder en sus manos, pero, ¿cómo podía gobernar sin que lo mataran como a su padre? Tenía que inventar una mentira tan grande y tan hermosa que todos quisieran creer en ella. Cuando Octavio regresó a Roma en el año 29 a.C., la ciudad vivió una fiesta como nunca antes se había visto. Durante 3 días seguidos, las calles se llenaron de desfiles, carros cargados de oro egipcio, animales exóticos y prisioneros de guerra. El pueblo lo aclamaba, los soldados lo adoraban y el Senado se inclinaba ante él. A los 33 años, Octavio era el amo absoluto del mundo conocido. Pero cuando la música se detuvo y las luces se apagaron, Octavio se quedó a solas con un problema mortal. Tenía el poder, sí, pero también tenía el fantasma de su padre, Julio César, mirando por encima de su hombro.
Octavio sabía que César había sido asesinado no por ser un mal gobernante, sino por parecer un rey. Los romanos odiaban la palabra rey. Estaba en su ADN político, habían expulsado a sus reyes 500 años atrás y jurado matar a cualquiera que intentara coronarse. Octavio se enfrentaba a un dilema imposible: si conservaba el poder absoluto, lo matarían como a un tirano. Pero si devolvía el poder y se retiraba, como había hecho el dictador Sila años atrás, Roma volvería a caer en el caos de la guerra civil en cuestión de meses. Necesitaba encontrar un camino intermedio, una forma de ser un rey sin llevar corona, un dictador que pareciera un ciudadano. Lo que hizo a continuación fue su obra maestra, una maniobra política tan brillante y sutil que definió la historia de Europa durante siglos. El 13 de enero del año 27 a.C., Octavio entró en el Senado. Los senadores estaban nerviosos, esperando nuevas órdenes o quizás nuevas purgas. Pero Octavio, con un gesto de humildad teatral, sacó un rollo de papel y leyó un discurso que dejó a todos estupefactos. Anunció que su trabajo estaba terminado. La guerra había acabado, la paz había sido restaurada y la justicia había vuelto. Y entonces, dijo lo impensable: renuncio. Declaró que devolvía todo su poder, todas sus legiones y todas sus provincias al Senado y al pueblo de Roma. Dijo que quería vivir el resto de sus días como un ciudadano privado, bajo las leyes de la República restaurada. Fue una mentira magnífica. Octavio sabía perfectamente que el Senado no podía aceptar su renuncia. La mayoría de los senadores eran ahora hombres leales a él, y los pocos que quedaban de la vieja guardia sabían que, sin Octavio, el ejército se rebelaría y volverían las matanzas. El miedo al caos era más fuerte que el amor a la libertad. Así que se produjo la escena que Octavio había planeado cuidadosamente. Los senadores gritaron no, y le rogaron que se quedara. Le suplicaron que no abandonara a Roma a su suerte. Octavio, fingiendo reticencia, aceptó cargar con el peso del gobierno por el bien de la patria, pero con condiciones. Propuso un trato genial. El Senado gobernaría las provincias pacíficas, ricas y seguras, donde no se necesitaban soldados. Pero él, Octavio, asumiría el sacrificio de gobernar las provincias peligrosas y fronterizas: Siria, España, la Galia, Egipto. Parecía un gesto generoso, pero la trampa era evidente para quien supiera mirar: las provincias peligrosas eran las que tenían las legiones. Con este acuerdo, el Senado se quedaba con la administración civil, pero Octavio se quedaba legalmente con el mando de casi todo el ejército romano. Para sellar este nuevo pacto, el Senado decidió darle un nuevo nombre. Algunos sugirieron llamarlo Rómulo, como el fundador de la ciudad, pero eso sonaba demasiado a realeza. Finalmente, eligieron una palabra que no tenía connotación política, sino religiosa: Augusto. Egastes. La palabra latina significa el venerable, el que aumenta, algo sagrado, por encima de lo humano. No era un cargo, era un aura. Desde ese día, dejó de ser Octavio. Se convirtió en Augusto. Y para definir su posición, eligió un título modesto: Princeps, que significa simplemente el primer ciudadano entre iguales. No se llamó dictador, ni rey, ni señor. Se llamó príncipe. Así nació el sistema que los historiadores llaman el Principado. Era una ilusión perfecta. Si un romano caminaba por el foro en esos años, todo parecía normal. Los cónsules seguían siendo elegidos cada año, el Senado se reunía y debatía, los jueces dictaban sentencias. La República parecía estar viva. Pero era un teatro de sombras. Augusto controlaba las elecciones, Augusto controlaba el dinero y, sobre todo, Augusto controlaba las espadas. Nada se movía sin su permiso silencioso. A diferencia de César, que se sentaba en un trono dorado y vestía botas rojas de rey,
Augusto vivía en una casa modesta en el Palatino, no mucho más grande que la de un comerciante rico. Usaba ropa tejida por su esposa y caminaba por la calle saludando a la gente por su nombre, sin escoltas visibles. Esta humildad calculada fue su mejor armadura. La gente, cansada de décadas de guerra, aceptó felizmente la mentira. Estaban dispuestos a cambiar su libertad política por la paz, el pan y el orden. Augusto había resuelto el rompecabezas. Había creado una monarquía invisible. Y mientras el pueblo celebraba la restauración de la República, él comenzaba silenciosamente a reconstruir no solo el gobierno, sino el alma misma de Roma, ladrillo a ladrillo, ley a ley, preparándose para una era dorada que ocultaba una mano de hierro. Una vez que Augusto tuvo el control absoluto del Estado, miró a su alrededor y no le gustó lo que vio. Roma era la capital del mundo, sí, pero era una ciudad fea, sucia y peligrosa. Sus edificios eran de ladrillo viejo y madera, propensos a incendios constantes, sus calles se inundaban con el desbordamiento del río Tíber y la gente vivía hacinada en barrios miserables. Augusto decidió que, si iba a ser el padre de la patria, su casa debía reflejar su grandeza. Llamó de nuevo a su amigo más leal, Marco Agripa. Agripa, el hombre que había ganado sus guerras, ahora tenía una nueva misión: ganar la paz. Se convirtió en el gran constructor de la ciudad. Juntos, iniciaron el programa de obras públicas más ambicioso de la antigüedad. Limpiaron las cloacas, repararon los acueductos que traían agua fresca desde las montañas, construyeron las primeras termas públicas gigantescas y levantaron templos que brillaban bajo el sol. Fue en esta época cuando se construyó el Panteón original, un monumento a todos los dioses. Augusto solía decir una frase que ha pasado a la historia: encontré una Roma de ladrillo y la dejo de mármol. Y era verdad. La ciudad se transformó en una metrópolis deslumbrante, digna de un imperio. Pero Augusto no se conformaba con arreglar las paredes, quería arreglar las almas. Creía firmemente que Roma había sufrido décadas de guerra civil porque los romanos habían perdido sus valores antiguos. Se habían vuelto blandos, inmorales y egoístas. Así que, con la misma frialdad con la que firmaba sentencias de muerte, Augusto comenzó a dictar leyes sobre la vida privada de las personas. Se convirtió en el policía moral de Roma. Aprobó leyes que obligaban a los hombres y mujeres a casarse. Si estabas soltero, pagabas más impuestos y no podías recibir herencias. Si cometías adulterio, ya no era un asunto privado, sino un crimen contra el Estado por el que podías ser desterrado. Intentó prohibir el lujo excesivo, limitando cuánto dinero se podía gastar en banquetes o qué tipo de ropa se podía usar. Quería que Roma volviera a ser una sociedad de granjeros austeros y soldados disciplinados, aunque ahora vivieran en palacios. Sin embargo, el destino tiene un sentido del humor cruel. Mientras Augusto predicaba la virtud y la familia perfecta, el escándalo estalló dentro de su propia casa. Su única hija biológica, Julia, la niña de sus ojos, resultó ser todo lo contrario a lo que él predicaba. Julia era hermosa, inteligente, vivaz y rebelde. Atrapada en un matrimonio político sin amor con el severo Agripa, y luego obligada a casarse con el sombrío Tiberio, Julia buscó la libertad donde pudo. Roma comenzó a llenarse de rumores. Se decía que la hija del emperador organizaba fiestas salvajes en el foro por la noche, que tenía decenas de amantes, desde senadores hasta poetas. Durante años, Augusto se negó a creerlo. Pero cuando las pruebas fueron innegables, su reacción fue terrible. No actuó como un padre, sino como un emperador ofendido. Augusto arrestó a los amantes de su hija, a algunos los ejecutó y a otros los desterró. Pero el castigo más duro fue para Julia. La exilió a una pequeña isla llamada Pandataria, una roca desolada en medio del mar, donde se le prohibió el vino, la compañía masculina y cualquier tipo de lujo.
Su madre intentó interceder por ella, el pueblo de Roma le pidió clemencia, pero Augusto fue inamovible. Dijo que preferiría ser el padre de nadie antes que el padre de una ramera. Nunca la volvió a ver. Este episodio mostró la verdadera cara de la Pax Romana. Sí, había paz. Los caminos eran seguros, los piratas habían desaparecido del Mediterráneo, el comercio florecía como nunca antes y las fronteras estaban tranquilas. Pero era una paz de hierro. Era el orden de un cuartel militar aplicado a todo un imperio. La libertad individual había desaparecido. Augusto había traído estabilidad, prosperidad y belleza, pero el precio era la obediencia absoluta. Roma estaba segura, rica y hermosa, pero en el fondo, Roma estaba enjaulada, al igual que la triste Julia en su isla solitaria. Augusto había logrado lo que parecía imposible, había pacificado Roma, había reconstruido la ciudad y había creado un sistema de gobierno que funcionaba como un reloj. Pero a medida que envejecía, se dio cuenta de que su creación tenía una falla fatal. El imperio era una monarquía disfrazada, y como toda monarquía, necesitaba un heredero. Si Augusto moría sin un sucesor claro, los generales volverían a sacar sus espadas y la guerra civil regresaría en cuestión de horas. Todo su trabajo se convertiría en polvo. Aquí comenzó la verdadera tragedia personal de Augusto, una historia que parece una maldición griega. El hombre que controlaba el mundo no podía controlar la muerte dentro de su propia casa. Primero eligió a su sobrino, Marcelo, un joven brillante y carismático. Lo casó con su hija Julia y comenzó a prepararlo para el trono. Pero Marcelo enfermó misteriosamente y murió con apenas 20 años. Roma lloró, y Augusto sintió el primer golpe. Sin tiempo para el duelo, Augusto recurrió a su amigo más leal, Agripa. Lo obligó a divorciarse de su esposa y casarse con la viuda Julia. Agripa era fuerte, sano y respetado. Parecía la opción segura. Pero Agripa también murió repentinamente de una enfermedad a los 51 años. Augusto, desesperado, puso sus ojos en sus nietos, Cayo y Lucio, los hijos de Julia y Agripa. Eran niños hermosos, la sangre de su sangre. Los adoptó legalmente, los vistió con togas especiales y los presentó al pueblo como los príncipes de la juventud. Eran la esperanza del futuro. Pero la maldición no se detuvo. Lucio murió de una enfermedad extraña en el camino a España. Y poco tiempo después, Cayo murió por una herida de guerra en Armenia. En pocos años, Augusto había perdido a todos sus candidatos preferidos. La gente en Roma comenzó a mirar con sospecha a la emperatriz, Livia. Se susurraba en los rincones oscuros que era demasiada coincidencia que todos los rivales murieran, dejando el camino libre para el único hombre que quedaba en pie, Tiberio, el hijo biológico de Livia de su primer matrimonio. Nunca se probó nada, y es probable que fuera solo la terrible tasa de mortalidad de la antigüedad, pero la sombra de la duda siempre quedó ahí. Augusto odiaba la idea de dejarle el imperio a Tiberio. Lo consideraba un hombre sombrío, arrogante y sin carisma. Pero ya no tenía opciones. Era un anciano rodeado de fantasmas. Con el corazón roto y la amargura en la garganta, adoptó a Tiberio y lo nombró su sucesor. Lo hago por el bien de la República, dijo, aunque muchos sabían que lo hacía porque era su último recurso. Pero el destino tenía preparado un golpe final para el viejo emperador, uno que no vendría de su familia, sino de los bosques oscuros del norte. Era el año 9 después de Cristo. Augusto creía que Germania estaba pacificada. Había enviado allí a un gobernador llamado Publio Quintilio Varo, un hombre más burócrata que soldado, que trataba a las tribus germanas como si fueran esclavos sumisos. Varo confiaba ciegamente en un príncipe germano llamado Arminio. Arminio había crecido en Roma, hablaba latín, era ciudadano romano y comandaba tropas auxiliares. Varo lo veía como un amigo y aliado.
No sabía que Arminio era, en realidad, un genio del engaño. Mientras cenaba con el gobernador romano, Arminio unía en secreto a las tribus bárbaras para una emboscada masiva. En septiembre, Arminio convenció a Varo de mover sus 3 legiones, casi 20.000 hombres, más mujeres y niños, a través del bosque de Teutoburgo. Era una trampa mortal. Comenzó a llover torrencialmente. El suelo se convirtió en un pantano que atrapaba las sandalias y las ruedas de los carros. Los romanos, cargados con equipo pesado, apenas podían caminar. En medio de esa tormenta, en un camino estrecho rodeado de árboles gigantes, los germanos atacaron. No fue una batalla, fue una masacre que duró 3 días. Los bárbaros salían de la niebla como fantasmas, atacaban y desaparecían. Las legiones 17, 18 y 19 fueron aniquiladas hasta el último hombre. Los oficiales romanos, viendo que todo estaba perdido, se suicidaron para no ser capturados y sacrificados a los dioses germanos. Varo se arrojó sobre su propia espada. Arminio cortó la cabeza del gobernador y la envió a Roma como un mensaje de terror. Cuando la noticia llegó al Palatino, Augusto se derrumbó. Las fuentes nos cuentan una imagen estremecedora. El hombre más poderoso de la tierra, ahora un anciano de 72 años, dejó de cortarse el pelo y la barba. Vagaba por los pasillos vacíos de su palacio, golpeando su cabeza contra las puertas de madera y gritando al vacío: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». Fue el momento en que se rompió la ilusión de invencibilidad de Roma. Augusto comprendió una verdad dolorosa: el imperio no era infinito. Tenía límites. Ordenó detener la expansión en el norte y estableció la frontera en el río Rin, una frontera que dividiría a Europa durante los siguientes 2000 años. El arquitecto del mundo había construido un edificio magnífico, pero en sus últimos días se dio cuenta de que las tormentas de afuera y la muerte de adentro eran fuerzas que ni siquiera un emperador podía legislar. Era el verano del año 14 después de Cristo. Augusto tenía 75 años. Su cuerpo, siempre frágil, finalmente comenzó a rendirse. Mientras viajaba hacia el sur de Italia, el calor y la fatiga lo obligaron a detenerse en la ciudad de Ñola, curiosamente, en la misma casa y en la misma habitación donde había muerto su padre biológico décadas atrás. El círculo de su vida se estaba cerrando. El 19 de agosto, el emperador supo que había llegado el final. Y como había hecho durante toda su vida, decidió controlar la escena hasta el último segundo. No quería morir como un anciano delirante, sino como un estadista digno. Llamó a sus sirvientes y les pidió un espejo. Hizo que le arreglaran el cabello y que le aplicaran algo de color en las mejillas pálidas para ocultar la huella de la muerte. La vanidad, o quizás la disciplina del actor, lo acompañó hasta el borde de la tumba. Luego, hizo entrar a sus amigos más cercanos, esos pocos hombres que habían sobrevivido con él a las purgas, las guerras y las intrigas. Los miró desde su cama y pronunció sus últimas palabras públicas, una frase que revela el secreto más profundo de su alma. En griego, el idioma de la cultura, les preguntó: ¿creen que he interpretado bien mi papel en esta comedia de la vida? Ellos asintieron, con lágrimas en los ojos. Augusto entonces sonrió y añadió la fórmula final con la que terminaban las obras de teatro en Roma: puesto que ha salido bien, aplaudan todos y despídanme con alegría. Fue una confesión asombrosa. En su lecho de muerte, el hombre que había sido reverenciado como un salvador, un héroe y casi un dios, admitía que todo había sido una actuación. La piedad, la humildad, la defensa de la república, todo había sido una máscara, un papel interpretado a la perfección para mantener la paz y el poder. Augusto no se veía a sí mismo como un rey divino, sino como el actor principal en el escenario más grande de la historia. Después de despedir a los cortesanos, se quedó a solas con Livia. Livia Drusila,
la mujer que había estado a su lado durante 51 años. Había rumores oscuros circulando por la casa. Se decía que Augusto había empezado a dudar de Tiberio en los últimos meses, que tal vez planeaba cambiar su testamento para favorecer a su nieto desterrado. Los historiadores antiguos, como Tácito, sugieren que Livia, para proteger el futuro de su hijo Tiberio, podría haber ayudado al destino, untando veneno en los higos frescos que al emperador tanto le gustaba comer directamente del árbol. Nunca sabremos la verdad. Quizás fue veneno, o quizás simplemente la vejez. Pero lo que sí sabemos es que sus últimas palabras privadas fueron de amor y ternura hacia ella. La miró a los ojos y susurró: Livia, vive recordando nuestro matrimonio. Adiós. Y así, en los brazos de su esposa, el primer emperador de Roma murió, tan silenciosamente como había vivido. Su muerte no provocó el caos que todos temían. La maquinaria que él había construido era tan perfecta que siguió funcionando sin él. Tiberio tomó el mando sin oposición. El Senado declaró luto nacional. El cuerpo de Augusto fue llevado a Roma, y durante su funeral, se soltó un águila desde la pira funeraria para simbolizar su alma ascendiendo a los cielos. El Senado votó inmediatamente para declararlo un dios. Se construyeron templos en su honor y, durante siglos, los ciudadanos del imperio le rezarían como al divino Augusto. Al mirar hacia atrás, al final de este largo viaje, ¿qué podemos decir realmente de Cayo Octavio? Heredó una ciudad de ladrillo y la dejó de mármol, es cierto. Encontró una Roma desgarrada por la guerra civil, donde los hermanos se mataban entre sí, y la dejó disfrutando de la Pax Romana, una era de prosperidad y seguridad que duraría 200 años. Bajo su mano, el comercio floreció, las artes alcanzaron su cumbre con poetas como Virgilio y Ovidio, y las fronteras se mantuvieron firmes. Pero el precio fue la libertad. Augusto encontró una Roma caótica pero libre, y la dejó ordenada pero encadenada. Eran cadenas de oro, sí, y la mayoría de la gente estaba feliz de llevarlas, pero la vieja república, el sueño de un gobierno del pueblo, murió con él. Él demostró que la seguridad tiene un costo, y que a veces, las naciones prefieren a un amo tranquilo que a una libertad peligrosa. Su legado es el imperio mismo. El sistema que él inventó, esa mezcla de monarquía absoluta y administración eficiente, se convirtió en el modelo para todos los imperios que vinieron después, desde Carlomagno hasta los zares y los reyes modernos. Todos miraron a Augusto para aprender cómo gobernar. El niño enfermizo del que todos se burlaban, el joven que no sabía pelear con la espada, terminó conquistando no solo el mundo, sino el tiempo. La comedia había terminado, el telón había caído, pero el escenario que él construyó sigue en pie hasta nuestros días. Esta fue la historia de Octavio Augusto, el hombre que, con paciencia y frialdad, enseñó al mundo lo que realmente significa el poder.